inefable, infalible, intratable, como lo quiera llamar. Llegó el 23 para la historia. Bueno, para finalizar el programa tengo en línea a Leonardo Gil, periodista deportivo, especialista en tenis. Tenemos que hablar de Novak Djokovic. Se convirtió el día de ayer en el jugador con más Grand Slams ganados, un total de 23. Buenos días, Leonardo, qué gusto conversar contigo. Bueno, tenemos que hablar de Novak Djokovic a propósito pues, de esta victoria de Roland Garros. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Sí, así es, un Novak Djokovic que cada día, cada partido, cada torneo que pasa, escribe una página más en el tenis y en el deporte en general. Ahora, este torneo, ¿crees que hubiese sido distinto para Djokovic si hubiese participado Rafael Nadal? Totalmente, porque Rafael Nadal es el rey de la arcilla, sobre todo cuando se transforma al llegar a la superficie parisina, un torneo donde ha ganado 14 Roland Garros desde el 2005, primera vez en 19 años que no estaba Nadal, y como el mismo Djokovic lo decía, no tenía el mismo sabor el torneo, más allá de que gana el 23º Grand Slam de su carrera. No era lo mismo tener a un cuadro sin la presencia del más ganador. Hubiera tenido un sabor diferente vencer al propio español, al zurdo de Manacor en la definición de este domingo, pero no hay que quitarle méritos a un Djokovic que incluso reconoció y extrañó al propio tenista español, quien ha sido su gran rival de época y para quien estuvo palabras en el discurso y en la rueda de prensa posterior a la victoria en París. Sí, ahora es probable, fíjate, te lo pregunto porque, bueno, Rafael Nadal ya, si hubiese participado ya en la anterior, estaba visiblemente comprometido en cuanto a su capacidad deportiva y sin embargo ganó, ¿no? Me refiero a su dolencia, digamos, física, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, la ausencia de Nadal fue determinante. ¿Tú crees que Nadal ya con sus padecimientos, definitivamente Djokovic hubiese ganado este torneo, estando Nadal o no, a pesar de que era el rey de Roland Garros? Habría que ver sobre todo el tema de la cadera. El año pasado, como tú lo mencionas, Nadal llegaba es una dolencia crónica en el pie, una lesión que lo ha traído mal desde el inicio de su carrera. Sin embargo, esas inyecciones las conocimos, las infiltraciones para anestesiar el pie las conocimos después del torneo. Rafael Nadal pudo ganarle a Novak Djokovic en cuartos de final el año pasado, en 4 sets. Ya este año había que sumarle el problema del pie, el problema de la cadera, el desgarro del que no se pudo recuperar, que finalmente fue operado. Habría que ver las condiciones porque juega el factor psicológico siempre juega un papel. Siempre está el vencer a Nadal, que solamente ha perdido 3 veces en Roland Garros, y es Djokovic uno de los que lo ha vencido, o el único que lo ha vencido en 2 ocasiones, en París. Habría que ver el manejo del momento histórico, el manejo de qué instancia sería, si era la batalla en semifinales, si era la batalla en la lucha por el título, pero nunca habría que descartarlo. Tampoco Djokovic llegaba en el mejor momento a Roland Garros, llegaba sin un torneo previo, no ganó Roma, le fue mal en Banja Luka, en Bosnia, donde organizó un torneo ATP con su familia, no estuvo en Madrid, no venía en sus mejores sensaciones, pero él sabía que para el segundo Grand Slam de la temporada tenía que trabajar y estar enfocado para luchar con esta nueva generación. Volvió a ganar a Casper Ruud, ganó la batalla sin respuesta de Carlos Alcaraz, que físicamente fue afectado por calambres, por la tensión en el partido, y cuando parece que Djokovic está a punto de caer, cuando parece que está ahogado, que no tiene otra marcha más, mete una velocidad extra y deja a todos los rivales detrás, y eso se pudo ver en los momentos más apremiantes con el noruego y con el joven español, quienes no encontraron respuesta. Sí. Y el otro era Daniil Medvedev, que quedó fuera en primera ronda. Sí, él en su rueda de prensa ya posterior, ¿no?, a lo que fue la victoria, él decía que no quiero decir que soy el mejor de la historia porque sería una falta de respeto a los demás, pero tú que eres especialista en la fuente, ¿no? ¿Estamos hablando o estamos frente al mejor jugador de la historia? En números y estadísticas ya lo empezaban a decir los otros propios jugadores, Nadal, Murray, el propio Andy Roddick, que fue número 1 del mundo. Ya no hay forma de contestar con las estadísticas en mano que Djokovic no es el mejor de la historia. Quizás no es el que más guste, quizás no es el más querido como Federer, pero estadísticamente ya se convierte también en el primer caballero en la historia que gana 3 veces al menos cada Grand Slam. Sí. Ganado 2 veces los 2 Master 1000, ha ganado las finales ATP. Es el jugador que hoy está cumpliendo la semana número 378 en la cima del ranking, el que más ha pasado. Solamente le queda Steffi Graf con 400, solamente le queda Margaret Court con 24 Grand Slams.
está muy cerca. Es un jugador que físicamente se cuida muchísimo. Algunos dirán, tiene 36 años, sí, pero es un Novak Djokovic que se cuida en extremo, que cuida desde su alimentación, las horas de sueño, los viajes, una planificación en detalle con su equipo. Lo revelaba Goran Ivanisevic después del partido en conferencia de prensa también, que los tuvo, entre comillas, esposados a la habitación, esposados para trabajar, para cuidar cada detalle, para aguantar los momentos más tensos, que estaban agotados física y psicológicamente, porque la demanda de un jugador de esta categoría es más alta de lo esperado, y que todo salió según lo planeado para volver a hacer historia y quedar ahora, por lo decir por respeto a Federer y al propio Nadal. Sí. No la firma el mismo, va a dejar que la misma gente lo haga. Ahora, fíjate, si tuvieses, cada uno tiene su legado o su forma de juego. ¿Cómo describirías tú la forma de juego de Djokovic? Que según las estadísticas, pues lo ha convertido quizás en el mejor del mundo, ¿no? Es el tipo de la mentalidad más fría. Se decía de Bjorn Borg, el apodado hombre de hielo. Creo que se ha visto superado el sueco por el manejo de los momentos más apremiantes de los partidos. Lo pasó ante Ruth, lo pasó ante Alcaraz. Sabe manejar como nadie, con una mentalidad fría, calculadora. En esos momentos, por ejemplo, la final de Wimbledon 2019 contra Federer, estuvo en devolución con 2 match point en contra y pudo ganar el torneo sin quebrarle una vez el saque a Federer. Es un jugador todoterreno que se adapta a todas las superficies con una extrema preparación, pero hay que destacar de Djokovic que ha sabido, así como lo ha hecho Rafael Nadal, evolucionar sobre la base de su éxito. Fueron jugadores son jugadores que van evolucionando a pesar de todo lo que van ganando, van modificando su juego. Si vemos a Djokovic cómo ha evolucionado su revés paralelo, cómo ha cambiado el movimiento del saque después de la operación del codo. Así que hay que reconocerles esa hambre de gloria que han demostrado durante toda su carrera y que todavía lo mantienen, aunque muchos dudaban de esta victoria en Roland Garros. Djokovic vuelve a hacer historia en París delante de un público lleno de estrellas, delante de otras figuras y leyendas deportivas, y se queda con un torneo en el que solamente Alcaraz durante un par de sets fue el que pudo darle más batalla. Sí. El resto se queda siempre admirando a los 3 grandes. Ahora, hablemos me decías algo interesante, no es el más querido, ¿no?, comparado con otros. ¿Por qué? Fíjate que Djokovic a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en polémica, sí, más grande de ellas, en 2020 con la pandemia. Sí, finalmente nunca se vacunó. No, finalmente él dijo que ese era su cuerpo, su decisión. Hay que reconocerle que es un atleta con una convicción y unos valores muy firmes. Nunca se dio ante el tema de la vacuna. Sus hijos sí se vacunaron, promovió la vacuna en el torneo que organiza con su familia en Belgrado. También tuvo puestos de atención médica, puestos de vacunación, porque muchos decían que lo tenían como bandera del movimiento antivacuna del COVID-19, pero también hay que reconocerle que promovió la vacunación más allá de que él mismo no quiso hacerlo. Es un jugador polémico porque despierta ciertas antipatías delante del público. Aquellos que hayan visto Roland Garros durante estas semanas, difícilmente se ve a Federer o a Nadal, o nunca se ve a Federer y a Nadal encararse con su equipo de trabajo, gritarse, cosa que sí pasa con Djokovic. Tiene temas polémicos con otros jugadores, creó la asociación, la PPTA, que es la nueva asociación de jugadores, como un gremio para representar a los jugadores delante de la ATP, para defender los derechos y todos los temas salariales para los tenistas. Es un jugador que tiene un papel antagónico cuando empieza la rivalidad Federer-Nadal, y lo decía el propio Roddick, el mundo del tenis necesitaba un villano, pero al final viene siendo un héroe disfrazado de villano. Es también aquel promotor de quitar de los torneos de tenis a los jueces de línea, de promover la llamada electrónica. Recordamos aquel US Open 2020 con las gradas vacías, donde le dio un pelotazo a una juez de línea, es descalificado, y así va representando ciertos momentos polémicos en su carrera tenística, que cuando lo contrastas con un Federer y un Nadal, que son otros 2 caballeros del tenis, sí, siempre va a quedar Djokovic relegado en esa carrera. Pero bueno, si lo comparas con un John McEnroe que le daba patadas a las cámaras, a los jueces de silla, viene siendo un jugador súper correcto, que bueno, tiene su personalidad y, como él dice, prefiere ser auténtico delante de todos los demás. Bueno, te agradezco mucho, Leonardo, este recuento. No podíamos cerrar la jornada
de hoy sin hablar de, bueno, lo que fue noticia el fin de semana en el ámbito deportivo, ¿no? Ya Djokovic es el dueño de los tiempos, otra vez se consagra en el Roland Garros ante los ojos del mundo, el ex número 1, levantó su tercera copa de los mosqueteros, luego de derrotar 7-6, 6-3, 7-5 al noruego Casper Ruud. Y definitivamente pues ha sido, incluso ha superado la marca de Rafael Nadal, y algunos lo dicen como, o algunos lo califican como, bueno, el mejor jugador de los tiempos, aunque como bien ha dicho Leonardo, no ha sido quizás el más querido por el público. Te agradezco mucho, Leonardo. Yo tengo ya que despedir, pero antes vamos con qué está sonando esta hora en el mundo.